É um prazer estar novamente participando de mais um evento da rede. Tive hoje também alguns problemas técnicos aqui no meu computador, mas o importante é que estamos aqui participando, ouvindo e me enriquecendo também com esse debate. A proteção ao consumidor no Brasil, ela se iniciou com a Constituição de 88. A Constituição de 88, no artigo 170, colocou a proteção ao consumidor como um princípio da ordem constitucional econômica. E em 1990, 2 anos depois, foi elaborado um Código de Defesa do Consumidor, que é bastante avançado. O grande problema que se coloca hoje em matéria de consumo é o aumento de preços por conta da pandemia. Algumas empresas estão, de forma abusiva, aumentando o preço de produtos essenciais, gêneros alimentícios, artigos de limpeza. Temos também aqui um abuso dos planos de saúde, das empresas que exploram a saúde privada, negando-se a oferecer um tratamento e a internação de idosos que tenham contraído o Covid-19. Essa é uma realidade também muito visível aqui no Brasil. Como também nós percebemos o problema do superendividamento. Muitos consumidores estão desempregados, muito antes da pandemia, e com a pandemia o desemprego aumentou, ou tiveram os seus salários reduzidos, e isso acabou por torná-los super endividados, né? O que, de fato, dificulta a sua própria atuação no mercado de consumo. Foram elaboradas algumas leis de proteção ao consumidor, no que se refere a passagens, viagens, agência de turismo. Também foi elaborada uma lei para impedir a negativação do nome do consumidor nos sistemas de crédito, a fim de permitir que ele continue a contrair dívidas, evitando assim que ele se torne superendividado, uma espécie de morto civil. Também a agência reguladora na área de saúde, a Agência Nacional de Saúde, vem procurando atuar para coibir os abusos dos planos de saúde, exigindo, através de resoluções, a internação e a cobertura da internação dos idosos por Covid-19. E o cenário não é muito diferente, portanto, do cenário que foi descrito pelos colegas que me antecederam. O grande problema é que sem consumo não há praticamente vida na sociedade capitalista atual. Consumidores superendividados estão praticamente excluídos, né, da sociedade. Existem também consumidores não só vulneráveis, hipervulneráveis, como são os consumidores idosos, os consumidores com deficiência, e tudo isso torna, de fato, o cenário muito complexo. A própria só para finalizar, a retomada do crescimento econômico exigirá também
políticas públicas, né, de apoio aos consumidores, aos trabalhadores, aos consumidores, com muito provavelmente a diminuição de tributos, a oferta mais fácil de crédito. Então, nós temos dois cenários: esse cenário da pandemia e também um cenário da pós-pandemia, que vai exigir, de fato, políticas públicas para a retomada do crescimento e para o aquecimento do consumo. Então, seriam essas minhas considerações, com perdão aí pelos problemas técnicos, mas o importante é que estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, doctor. Gracias por sus palabras y por permítame rescatar de su intervención y agradecerle el poder ampliar nuestro horizonte respecto a un tema importante también que tiene que ver con la capacidad del consumo de toda persona, que es la perspectiva hacia los servicios financieros y cómo es que también estos servicios financieros se ven afectados no solamente por la pandemia, sino también por la falta de normas jurídicas claras y por la ausencia de políticas públicas que en este momento estimulen el crecimiento económico, el endeudamiento responsable y sobre todo que este endeudamiento apoye a los más necesitados. Muchísimas gracias, estimado doctor, y enseguida cedemos el uso de la palabra a la doctora Marina del Pilar Olmeda García, a quien me voy a permitir presentar a todos ustedes. La doctora Olmeda García es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Iberoamericana, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha e integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel número 2. Adelante, doctora. Muy buena tarde ya. Un momentito, aquí estamos. La escuchamos, doctora. Sí, señor. Gracias. Sí, gracias. Gracias, doctor Piña, nuevamente por la presentación. Saludos a todos los compañeros con mucho gusto y con el deseo sincero de que se encuentren bien con todas sus familias en las condiciones que estamos viviendo. Bien, me voy a permitir en mi presentación en esta ocasión respecto al derecho al consumo, hacer un poco de antecedente de cómo se ha ido desarrollando este derecho y cómo se encuentra protegido. Bueno, en primer término, hay que volverlo a mencionar, como siempre que iniciamos el análisis de cada uno de los derechos que acertadamente se programaron para este seminario internacional, de que nos damos cuenta cómo este COVID-19, esta pandemia COVID-19, vino a resaltar, a ponderar la trascendencia, la importancia de los derechos humanos. Y en el caso del derecho al consumo, nos damos cuenta también cómo este derecho demuestra una vez más la naturaleza, la esencia de los derechos humanos, con ese carácter de interrelación, de interdependencia, de indivisibilidad. Vemos cómo este derecho al consumo se liga irremediablemente, ¿verdad?, al derecho humano a la salud, que resalta como primer término en la preocupación jurídica y en la preocupación humana de todos en el tratamiento de esta pandemia. Bien, en sus antecedentes, muy rápidamente, ¿verdad?, al empezar a revisar el tema en esa forma un poco precipitada que estamos haciendo. En mi caso no soy experta en todos los temas. Le comentaba al maestro Uribe, ¿verdad? Estamos haciendo un intento serio, lo más serio que podemos, de
revisar algunos temas que no han sido nuestras líneas de investigación, pero que la responsabilidad nos impone a su tratamiento, ¿verdad? Decimos que el derecho al consumo tiene su origen en la revolución industrial en los albores del siglo XVIII. Esta revolución industrial, como sabemos, generó un profundo cambio en lo económico, en lo político, en lo jurídico, en lo social. Nada volvió a ser igual. En lo jurídico encontramos, ¿verdad?, la necesidad de regular las relaciones económicas, capital, trabajo, producción, consumo, y para cuya regulación nace precisamente el derecho al consumo. Hay que considerar que en su nacimiento en el siglo XVIII y después en el siglo XIX se desarrolla una serie de doctrina que ubica a este derecho como la corriente misma en esa época de las corrientes teóricas en lo jurídico, en lo económico, era el individualismo. Entonces se centra propiamente este derecho también bajo estas posturas teóricas, ¿no? El laissez-faire, el laissez-passer. Y así encontramos cómo el derecho al consumo nace pues en el derecho civil propiamente, como un derecho individual particular, ¿verdad? Surgen numerosos estudios para establecer las bases técnicas del liberalismo económico basadas en un orden natural que rige las sociedades humanas y en un sistema económico que solo puede progresar y funcionar adecuadamente bajo un gobierno estable que deje plena libertad al individuo en la consecución de sus objetivos económicos. Eso se postuló en el siglo XVIII. Se puede decir que toda esta corriente doctrinal se sustentó en Adam Smith, ¿verdad?, quien publicó en 1776 su famoso estudio sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Bien, en ese sentido, llega al siglo XX el derecho al consumo todavía con ese criterio individualista, todavía con ese criterio economicista. Y es hasta el siglo XX, ¿verdad?, que se comienza a ponderar en lo jurídico la importancia que aportaba este derecho al consumo, que aportaba para la solución de problemas sociales. Y así vemos que sí, en un principio, bajo parches jurídicos, se va desarrollando este derecho con otra visión, ¿sí?, con una visión de mayor equilibrio entre las sociedades humanas, entre el que produce los productos, entre el que los genera y el que los consume. Así es como llegamos al siglo XX y así es como encontramos que es hasta finales propiamente un mayor desarrollo, ¿verdad? En el caso de México, en el derecho constitucional, es hasta las reformas de 1882, ya con la reestructuración, el avance que se da en el aspecto de la parte económica de nuestro texto constitucional, del artículo 25 al 28, que se incorpora este importante derecho bajo dos rubros, y aquí me voy a referir a dos rubros muy importantes que en su momento fueron innovadores. Se establece una prohibición en el orden de castigo severo a monopolios, prácticas monopolísticas, exención de impuestos, así como toda concentración o acaparamiento de artículos de consumo necesario y todo arreglo o conclusión de productos u ofrendas para evitar también evitar diríamos el lucro en materia el exceso de lucro. Y un aporte muy especial de estas reformas es elevar a rango constitucional el derecho a la protección de los consumidores y el mandato de propiciar la organización de consumidores para la defensa de sus intereses. Así es como surge como consecuencia la Ley de Protección al Consumidor, vigente desde 1973, nuestra Ley de Protección al Consumidor. Hay que considerar también que en el ámbito internacional, naturalmente con el desarrollo de los derechos humanos, existe un reconocimiento y una protección a este derecho al consumo, particularmente
resaltamos las directrices de las Naciones Unidas aprobadas por esta organización internacional en 1985 y ya particularmente los lineamientos para la aplicación de políticas gubernamentales de protección a los consumidores de 1999. En estos lineamientos, y ya casi para concluir, resaltan estos lineamientos de las Naciones Unidas, resalta eliminar las prácticas que perjudiquen la libertad de elegir. Resalta también la protección al consumidor en todos los sectores de la población, así como programas de atención a necesidades de consumidores que se encuentren en situación de desventaja. Ya varias de nuestros compañeros, particularmente la doctora Lourdes, la doctora Araceli Yareli, comentaban la importancia de los consumidores en situaciones vulnerables y lo que yo llamo situaciones vulnerables, situaciones históricas, ¿no?, de vulnerabilidad de algunos sectores. ¿Tenemos tiempo todavía, doctor? Sobre el tiempo estamos, doctora, pero si gusta, adelante. Bien. Para concluir en esta primera participación, resalto que en esta pandemia debe considerarse particularmente lo que llamaría los derechos particulares que se desprenden del gran derecho al consumo. Y como derechos particulares está el derecho a la calidad en el consumo, el derecho a la eficiencia, el derecho a la libre elección, el derecho a la protección patrimonial, el derecho a construir asociaciones también de consumidores y de tener una mayor responsabilidad social de todos, y el derecho, naturalmente, a procedimientos eficaces y ágiles que den solución inmediata a las circunstancias que están viviendo. Gracias. A sus órdenes. Igualmente, doctora, a sus órdenes. Muchas gracias por sus palabras. A todos nuestros participantes, ponentes, por estas reflexiones que en esta primera ronda de intervenciones nos colocan frente a un derecho que podemos calificar como omnipresente, un derecho que tiene una invisibilidad y potencialización para el ejercicio de otros derechos humanos. Yo recordaba durante la intervención de la doctora Marina la circunstancia que hoy día se está viviendo, muy particularmente con los consumidores que están realizando actos de comercio electrónico, en donde existen ya algunas quejas muy sentidas por parte de algunos consumidores, en donde la queja fundamentalmente es la solicitud del bien o del producto, el pago electrónico realizado y que las empresas, incluso algunas con un gran prestigio, tanto nacional o internacional, no están entregando los productos, que ni siquiera las guías de seguimiento han sido realizadas. Y esto indudablemente afecta notablemente a los consumidores. Bien, con esto ya damos cierre a nuestra primera ronda de intervenciones. Iniciamos con la segunda, no sin antes comentar a todos ustedes que por cuestiones propias de carácter laboral del doctor Jorge Olvera García se disculpa con todos y se tuvo él que desafortunadamente retirar de nuestra sesión, pero dejó un saludo para todos y cada uno de ustedes. Enseguida iniciamos esta segunda ronda dándole el uso de la palabra al doctor Felipe Betancourt Higareda. Adelante, doctor, por favor. Le agradezco mucho su introducción, doctor Irán. Y bueno, pues en esta segunda intervención yo quiero resaltar ahora la parte social. Si bien en la primera resalté la importancia de la competencia para la economía de un país, la importancia de la economía para mejorar el derecho al consumo de las personas, ahora en esta segunda intervención quiero resaltar también la parte social, porque si bien la economía de mercado es buena para
garantizar que el consumidor tenga acceso a productos de calidad y a bajo precio, precisamente por la competencia que el Estado debe regular, debe controlar, impidiendo que se formen oligopolios privados, impidiendo que hayan monopolios públicos que, pues por muy idealistas que puedan ser, al final al consumidor puede perjudicarles porque las tarifas que se cobran por los mismos pueden ser muy altas y de baja calidad. Ahora en esta intervención yo quiero resaltar esta parte social de la economía que precisamente en, eh, en coincidencia con la doctora González, Lulú González, creo que el Estado debe ser subsidiario y solidario para aquellos sectores vulnerables que precisamente por su condición social y económica no puedan tener acceso a bienes de consumo suficientes para vivir con dignidad. Es ahí donde vemos que el Estado, la misión del Estado constitucional es proteger a estos sectores vulnerables y que aplicando estos principios de subsidiariedad y de solidaridad, eh, buscar el bienestar de aquellos sectores vulnerables a través de un criterio de redistribución de la riqueza, beneficia a toda la comunidad. La subsidiariedad debe existir mientras la persona no pueda ser suficiente por ella misma y ser independiente económicamente. Entonces, el Estado tiene la obligación de ayudar a estos sectores vulnerables para alcanzar el desarrollo humano que les permita eventualmente, quizás no en un corto plazo, pero sí en un mediano y largo plazo, estar capacitado para el trabajo y adquirir esa independencia económica. También el principio de solidaridad es fundamental porque en coincidencia con la doctora Marina, deben también fomentarse asociaciones entre los consumidores, cooperativas. De hecho, a mí me da mucho gusto, mientras estaba escuchando a la doctora Marina, recordaba de la presencia de cooperativas de consumo que existen en varias regiones de nuestro país y que son otra alternativa que tienen las comunidades locales para mejorar precisamente su acceso a bienes de consumo básicos. Es una lógica completamente distinta al capitalismo salvaje, de competencia, aquí los principios que utilizan las cooperativas son más precisamente de solidaridad, de apoyo mutuo de la comunidad, de una perspectiva comunitaria, y creo que el Estado constitucional debe alentar este tipo de asociaciones y este tipo de, podríamos decir, economía social, que a la par de la economía de mercado correctamente y regulada y controlada para que no haya abusos de los empresarios grandes por no tener competencia o por determinar las reglas del mercado, ahí sí es importante, también en coincidencia con el doctor Olvera, que en su momento, cuando nos habló, nos comentó la importancia de mantener esos organismos constitucionales autónomos, al igual que lo mencionó el doctor Uribe. En ese sentido estoy completamente de acuerdo, que los organismos constitucionales autónomos que protegen la competencia económica, que protegen la competencia en materia de telecomunicaciones, pues es fundamental para que no encontremos desequilibrios que perjudiquen al final al consumidor con productos caros, con prácticas desleales, con prácticas monopólicas, y que pues se salga de la mano y perjudique a toda la comunidad. Entonces, creo que aquí lo importante es encontrar un equilibrio económico, resaltar la parte social también de una economía. En efecto, la economía de mercado puede ser funcional, como bien lo dijo la doctora González, para ciertos sectores económicos que pueden tener acceso a ciertos bienes de consumo por su estatus social, pero hay que también pensar en aquellos sectores vulnerables, y ahí el Estado es el que debe poner en fuerza todos estos principios de su subsidiariedad y solidaridad.
Por último, yo quiero comentar que también en coincidencia con el doctor Joaquín Ordóñez, que el modelo neoliberal ha perjudicado mucho, y hay que recordar que el modelo neoliberal vino precisamente por el capitalismo financiero salvaje, ¿no? Por la deuda pública a la cual se le sometió el Estado, o se le sigue sometiendo al Estado constitucional. Aquí resalto una cuestión: todas estas políticas, entre comillas, neoliberales, de recorte al gasto, de recorte a los sectores vulnerables, al recorte a la salud, a la educación, tiene su origen en una irresponsabilidad del endeudamiento público del Estado constitucional, que se somete a los intereses del capitalismo financiero salvaje, y que ahí ese es el capitalismo que sí debemos de luchar. Creo yo que el capitalismo que debemos proteger es el del emprendimiento, ¿no? De que las personas emprendan para poder, con sus productos y servicios, solucionar un problema, una necesidad social. Y ahí el Estado pues debe fomentar, desde mi punto de vista, el emprendimiento. Pero sí debemos ser muy cautelosos del capitalismo financiero, que no solamente existe a nivel nacional, sino internacional, y ese es el que está dañando al mundo, ¿no? A través de la deuda pública. El Estado, yo repito, el Estado no se debe endeudar. Debemos encontrar otros mecanismos para evitar que el Estado se endeude, porque eso representa que al endeudarse habrá menos recursos para la comunidad, para los sectores vulnerables. Y ese es un tema que quizás sería oportuno en otra ocasión comentarlo con mayor profundidad, pero es importante tener esto en perspectiva para encontrar el mejor modelo económico que beneficie a todos los consumidores y principalmente a los sectores vulnerables. Les agradezco mucho su atención y busco con ansiedad pues, la próxima reunión que tengamos la semana siguiente. Muchas gracias a todos. Al contrario, doctor Betancourt, a usted por sus comentarios que en esta segunda intervención que tuvo usted y en la segunda parte de la misma, me hizo recordar mucho cómo es que tenemos que combatir, si nos permiten también el término, ese capitalismo salvaje, abrumador hacia todas las sociedades. Y me hizo recordar precisamente que esta es una de las innovaciones que el modelo teórico de Luigi Ferrajoli pretende lograr con una introducción de una constitucionalidad regida por el derecho privado, como él la denomina, que se traduciría en un sistema de reglas y de garantías en contra de los poderes salvajes que existen en el mercado. Es decir, cómo desde la constitucionalidad, cómo desde la Constitución se puede hacer frente a el poder del mercado, lo cual es una situación que tenemos que ir trabajando sin lugar a duda. Les quiero recordar a nuestros panelistas que nuestros integrantes de este seminario, nuestros asistentes, han estado comenzando a formular algunas preguntas a través del chat y muy particularmente he notado que una de las cuestiones de duda más relevantes y significativas es el poder hablar del derecho al mínimo vital. Entonces, si alguien en su segunda intervención quisiera ahondar en ello al respecto, se les va a agradecer. Cedemos el uso de la palabra al doctor Joaquín Ordóñez. Adelante, doctor, por favor. Gracias, doctor. Claro que sí. Efectivamente, ese tema del mínimo vital es un tema de suma importancia. En México estamos prácticamente en una etapa embrionaria con relación a esta ideología del mínimo vital. Hace falta que se desarrolle con más detenimiento. Me parece que estamos viviendo en un problema de carácter sistémico en el cual el sistema capitalista neoliberal está diseñado para crear consumidores vulnerables, tal como lo refería la doctora Lulú hace unos momentos. Pero yo diría que más que consumidores vulnerables, está diseñado este sistema para crear ciudadanos vulnerables, en donde no solamente se trata de personas que consumen, sino que consumen bienes mercantiles o bienes del sistema capitalista, sino que además son personas que consumen sistemas o regulaciones incluso
sociales, políticas, culturales, económicas. De tal manera que podríamos estar ante una figura de ciudadanos vulnerables y ciudadanos consumistas. Todo esto derivado, por supuesto, de que la pandemia ha estado provocando un acaparamiento de bienes, ya lo refería la doctora Karen, un acaparamiento de bienes que ha sido un efecto que está provocado precisamente por la ignorancia de la ciudadanía en términos de los efectos reales que tiene una emergencia sanitaria. De tal manera que estamos tal vez ante una situación en la que los ciudadanos se vuelven ciudadanos mercancía, ciudadanos que no solo son ciudadanos vulnerables, ¿no? Consumidores vulnerables, sino que además se convierten en ciudadanos mercancía. Es el ciudadano objeto, el ciudadano bien susceptible de ser adquirido, de ser comprado, de ser sometido, ¿no? Esto tal vez por falta de educación, no tal vez, es muy seguramente que es producto de la falta de educación, y ahora por la falta de trabajo, la falta de economía, que es precisamente problemas que de por sí ya existían, se agudizaron con la pandemia. Si antes había problemas de este tipo con la pandemia, con la emergencia sanitaria, ahora el ciudadano se agudiza, tiene problemas más graves, y un ciudadano pobre, un ciudadano desempleado, un ciudadano ignorante, paupérrimo, es un ciudadano o una persona que es ideal para un sistema capitalista. Y es ideal porque porque es una persona, es un sujeto, ¿no? Es un ente que no reclama, que no exige sus derechos, que no pide, que no exige al Estado o a la estructura estatal. De tal manera que yo estoy de acuerdo con lo que comentaba también hace unos momentos el doctor Felipe. Se debe reforzar el sentido de solidaridad y de justicia social y de ese cooperativismo que refería el doctor Felipe, ¿no? Y con ello tal vez el nivel económico y cultural se pueda aumentar, se pueda incrementar con la finalidad de evitar que el ciudadano sea precisamente eso, un ciudadano mercancía o un ciudadano bien sujeto a la adquisición y a la manipulación por parte del sistema. Por mi parte es cuanto.